tanto el español como lengua de pensamiento, como sabéis, y esta tarde tenemos el placer de tener en la mesa a Carlos Madrid Casado, profesor, como podéis ver ahí en el proyector, profesor de matemáticas del instituto y además profesor de matemáticas también de estadística en la Universidad Complutense. Yo destacaría de Carlos Madrid, pues, primero la competencia en las cosas a las que se dedica y además la variedad tan realmente sorprendente, sobre todo tal como está organizada, digamos, la instrucción pública en España, vamos a hablar así en términos clásicos, en la que, pues, gentes de, para hablar en estos términos de C.P. Snow, que hablaba en tiempos, ¿no?, de las dos culturas, las letras y las ciencias, pues una persona que, siendo de formación científica, etcétera, incluso docente en las ciencias, sin embargo, pues ha diversificado, digamos, sus intereses hasta el punto de ser muy competente en otras muchas materias, ¿no? Yo le he escuchado a Carlos Madrid, pues, hablar de un contraste entre, por ejemplo, Richelieu y el Conde Duque de Olivares, ¿no?, un poco recogiendo la obra de Eliot, etcétera, y además con un nivel, digamos, de precisión sobre el asunto, pues realmente sorprendente para una persona de formación científica, tal como suele ocurrir, ¿no? Digamos que en líneas generales, pues aquellos que se dedican a las ciencias, el especialismo, lo que llamaba Ortega, ¿no?, pues la barbarie del especialismo, pues hace que en líneas generales otro tipo de temas se olviden, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una persona que precisamente pues eso no ocurre, porque también ocurre lo contrario, ¿no? Es decir, gente de letras, de la otra cultura, en términos de Snow, que pues no tiene nociones o apenas ha penetrado en los asuntos científicos y demás. Pues aquí nos encontramos una persona, digamos, que no tiene esas cualidades, que no sufre la barbarie del especialismo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que eso es muy meritorio y que no es fácil encontrar una persona de estas características, y la tenemos delante, sin embargo, entre esos intereses, pues está la filosofía también, con una competencia extraordinaria. Se ha dedicado a temas como, por ejemplo, asuntos sobre Ortega y Gasset, ha escrito artículos sobre la obra de Ortega, etcétera. Ha profundizado mucho en análisis de teoría de la ciencia, que es su campo más trabajado, no quiero evitar la palabra especialidad, aposta, ¿no? Y su campo más trabajado, el de la teoría de la ciencia, sobre la cual hizo tesis doctoral, es doctor en filosofía, siendo matemático es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, y ha hecho análisis muy precisos y muy abundantes, entre otros en la revista Catolepas, pero también en otros muchos lugares, sobre la aplicación de la teoría del cierre categorial, una doctrina que ha sacado a la luz Gustavo Bueno Martínez, que aquí conocemos muy bien, ¿no? Y la ha aplicado, pues, a las ciencias, digamos, duras, vamos a hablar en estos términos, que son la física, las matemáticas, digamos, polemizado en la revista Catolepas sobre la teoría del Big Bang, etcétera, un nivel de competencia y de sabiduría, digamos, realmente muy profundo, además ha escrito en lugares bastante variados, entre otros en la revista de Occidente, por ejemplo, o en el Imparcial, por ejemplo. Es columnista del Imparcial, el periódico que ha fundado ¿cómo se llama? Amazon. Un momento estaba pensando en su imitación y se me iba a un personaje muy imitado, ¿no? Bueno, el tema que nos trae aquí Carlos Madrid es también un tema que yo creo de mucho interés, que es pues la ciencia en el Virreinato de Nueva España, a través de una serie de ilustraciones. Bueno, por cierto, el propio Carlos Madrid ha hecho, no descubrimientos, pero sí ha, digamos, subrayado en Catolepas, tiene un artículo muy interesante acerca de un busto, bueno, de un busto bifronte, ¿no? Bueno, bifronte no, otra vez, no sé cómo es. Un herma le llaman, bueno, es una cabeza de Séneca y de Sócrates, que está en el Museo de Berlín, que él vio allí en el Museo de Berlín, y después, curiosamente, encontró un cuadro en el que sale el Godoy con ese bifronte detrás. Un cuadro del siglo XIX con ese bifronte. Bueno, y pues, habla en ese artículo de algo que para mí me resultaba completamente desconocido hasta que se lo llega a Carlos Madrid,
que es pues los descubrimientos de los que fue promotor Godoy como arqueólogo, digámoslo así. Y tiene un artículo en Catolepas que se puede, una reseña, vamos, acerca de ese asunto, muy curiosa. Quiero decir que un matemático hablando de esas cosas, pues realmente pues sorprende, tal como con lo que corre, vamos, tal como se configura el espíritu de los tiempos. Entonces, el tema que va a tratar aquí pues va a ser la ciencia en la Nueva España. La ciencia del siglo XVIII español pues es algo bastante relevante, digamos, pues ha habido muchos trabajos al respecto, ¿no? Pues, estamos hablando pues, de Jorge Juan de Malaspina, de las expediciones españolas en el Pacífico, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una abundante bibliografía al respecto. Quizás pues ha sufrido, digamos, como casi toda la historia de España, pues las embestidas de la leyenda negra, ¿no? Y por supuesto pues ha ocurrido que pues esa parte de la historia de España dedicadas a las ciencias y demás, o esas instituciones que se han creado en España, la Academia de las Ciencias Exactas, etcétera, en el siglo XVIII, pues se han visto mermadas, como cualquier otra institución en España, por los ataques de la leyenda negra, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, pues no hay más que leer a Humboldt, por una referencia, ¿no? Humboldt, precisamente Humboldt tiene un libro dedicado pues a estas cosas, ¿no? La descripción de la Nueva España, ¿no? O sea, descripción de la política, situación política de la Nueva España, ¿no? De Humboldt. Y allí Humboldt, el prólogo que está escrito curiosamente en marzo de 1808, justamente cuando tiene lugar el motín de Aranjuez, por lo tanto el propio hijo le va a dar un golpe de estado a su padre, ¿no? Fernando VII a Carlos IV. Pues justamente ahí cuenta Humboldt, Guillermo de Humboldt, que Carlos IV ha sido el rey que más ha hecho por la ciencia natural de toda Europa. Palabras textuales de Humboldt, una autoridad, digamos, para prácticamente todo el mundo, no digamos para Darwin, por ejemplo, que es la referencia que tenemos. Entonces, yo creo que el tema pues, es muy jugoso si atendemos a lo que dice Humboldt, ¿no? Una gran autoridad en Europa en este momento, sobre lo que se estaba haciendo en la Nueva España. Entonces, la personalidad que hemos hablado, Carlos Madrid, más el tema, yo creo que es de mucho interés, y ahora lo que toca pues, es escuchar a Carlos Madrid. Así que tiene la palabra. Pues muchas gracias, Pedro. La ciencia en el virreinato de la Nueva España. Lo que a mí me gustaría contarles en esta charla fundamentalmente es sacar a la luz una faceta o una cara oculta del Imperio Español, y es esa faceta o cara oculta que incluye todo lo que es la producción científica. Eso ha quedado se ha pasado sobre eso muy de puntillas, de corrido, y habitualmente lo que ha sucedido es que la leyenda negra y las cuestiones de historia política han ocultado las cuestiones de historia científica, en lo que atañe a esos 3 siglos en los cuales España está presente en América y en muchas más partes del mundo. El problema cuando uno intenta contar cosas de lo que los historiadores de la ciencia a veces llaman la ciencia colonial, que es, aunque en el caso de España sería en todo caso la ciencia virreinal, porque las Indias no eran colonias, eran virreinatos, que es una estructura política muy distinta, interesa señalar que es un poco complicado acercarse a ella. Sobre todo porque actualmente tenemos la idea de un científico como alguien que está con una bata blanca metido en un laboratorio y que está manipulando cosas. El problema es que si uno busca ese tipo de figuras científicas en el pasado, pues lógicamente no las va a encontrar. Entonces, para que uno pueda fijar ideas, me voy a servir a lo largo de toda la exposición de los cuadros del Museo del Prado. Si uno acude al Museo del Prado, se pasea por sus salas e intenta ver lo que en ello hay de ciencia y de tecnología, va a encontrar que hay como más de 50 cuadros que contienen aspectos científicos. Y con ellos voy a ir ilustrando toda la conferencia. Pero comencemos por el principio. ¿Cuál va a ser los límites de la conferencia? Bueno, fundamentalmente van a ser el Imperio Español, que aparece representado en su momento de mayor extensión en el mapa de la izquierda, y que se pueden tomar 2 fechas bien representadas, ¿no? De su inicio y de su final, 1492 y 1898. Pero como hablar de toda la ciencia en el Imperio Español sería quizás muy extenso, aunque no renunciaré a hacer comentarios en general, me voy a centrar fundamentalmente en una zona, que es el Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, que aparece, era uno de los 4 virreinatos de que se componía
sobre el siglo XVIII fundamentalmente, las posesiones españolas en América, e incluía a México, gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, incorporando la Luisiana, gran parte de Centroamérica y también, no se olvide, Filipinas. Filipinas también dependía de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España, que los límites físicos los acabamos de marcar. ¿Cuáles serían los límites temporales? Pues las fechas que aparecen debajo, 1518, que se podría considerar que es el inicio de la conquista, hasta 1821, que es la firma de la independencia, cuando se puede decir que el Imperio Español estalla, pero estalla ante fulgores de gloria, ¿no?, que serían las repúblicas hispanoamericanas. Lo primero que había que decir es por qué se llamaba Nueva España. El término Nueva España lo acuña Hernán Cortés. Para Hernán Cortés, en el momento de conquista, encuentra que la zona de México presenta una gran variedad, al igual que la península, de gentes y de lugares. Y entonces, por similitudes con la península, decide llamarlo la Nueva España. El primer virrey sería Mendoza, Antonio de Mendoza, que el virreinato comenzaría en 1535. Lo primero que voy a decir cuando uno ataca un tema de este estilo, en el cual acabamos de situar de forma espacial y de forma temporal lo que queremos analizar, hay un problema filosófico e histórico que nos sale al paso en la historia de la ciencia, y es fundamentalmente el de la leyenda negra. España, como a día de hoy Estados Unidos o cualquier imperio, tiene que sufrir por las acometidas de una cierta propaganda antiimperialista. En el caso de España empieza fundamentalmente a partir de Antonio Pérez, durante el reinado de Felipe II. Aquí el grabado que aparece es un grabado de Teodoro de Ruy, de la obra América, en el cual lo que se ve es a los conquistadores españoles ahorcando y posteriormente quemando a los indígenas. Es cierto, el Imperio Español hubo actos de depredación en la conquista de América, como en general hay en cualquier clase de conquista, en cualquier clase de guerra. Pero eso no puede ocultar que España, aparte de tener actos depredadores, fue fundamentalmente, y esa es una de las tesis que yo voy a intentar sostener y voy a enlazar con lo de la producción científica, un imperio generador. ¿En qué sentido? Ahora lo matizaré más, pero hay que decir que fue generador porque también hubo una propia visión autocrítica de lo que se estaba haciendo en América. Se podrían citar, y simplemente de corrido, desde las leyes de Burgos, las posteriores leyes de Valladolid, las juntas de teólogos para decidir sobre la conquista o no, que tienen que ver con la escuela de Salamanca, etcétera, etcétera. Pero no hay que irse tan lejos. El ejemplo a mí más claro que me parece de esa visión autocrítica del imperio es Colón. Colón, que tiene, curiosamente, de todos los conquistadores el que mejor fama tiene, es a mi juicio uno de los más, con una cara más oscura. No hay que olvidar que Colón, cuando descubre que en la española fundamentalmente no hay oro, encuentra el oro en los indios, y lo que hace es empezar a embarcarlos como esclavos para España, y será Isabel la que diga qué poderes tiene el almirante para esclavizar a mis súbditos. Y no se olvide, manda a Bobadilla para que le encarcele y lo mande de vuelta a la península, y en el barco en el que va Bobadilla para la española van los indios. Es decir, lo cual a mí es algo que me sorprende. Quiero decir, el imperio se preocupaba porque vinieron algo así como unos 500, enseguida murieron bastantes, unos 200 vuelven a la española y el imperio les paga la vuelta. Inmediatamente Colón vuelve arrojado por Bobadilla a España. Es decir, la figura de Colón es una figura, a mi juicio, muy turbia. ¿El problema cuál es? Fundamentalmente yo diría que es que a veces uno debe de tener muy en cuenta que todos los imperios tienen actos depredadores, pero hay imperios que aparte tienen una contrapartida generadora, que a mi juicio es el caso de España. Esto, si ven ustedes el grabado, lo que recuerda es a la Inquisición, ¿no? Un pequeño matiz que voy a decir, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios, a priori. Con lo cual, el propio simbolismo del grabado, que quiere recordar la caza de brujas, etcétera, etcétera, cae por su propio peso. De hecho, las mayores quemas históricamente se sabe que han sido en Centro Europa. Es cierto que durante el siglo XVII español hay un incremento de los autos de fe, pero curiosamente, si uno mira las actas, la mayoría de autos de fe son por condenas por superstición. Es decir, de una señora que decía que había copulado con el diablo y la Inquisición la condenaba por superstición, por pensar que había podido copular con el diablo, ¿no? Es algo que alguna vez hemos señalado, que aparece en el Compendio Moral Salmaticense
donde dice que copular con un macho cabrío es pecado doble, el primero de bestialismo y el segundo de superstición, lo cual pues ya señala un poco que ahí había un cierto racionalismo detrás. Lo que quiero señalar es que, desgraciadamente, la leyenda negra ha tenido su extensión en lo que sería el indigenismo. El indigenismo está muy presente a día de hoy. Una de las figuras o que podemos señalar, por ejemplo, es este mural de Diego Rivera, que si no recuerdo mal está en el Ministerio de Educación del México DF, en el cual, ¿qué se ve? Pues se ve en primer plano a Hernán Cortés esclavizando y vendiendo como esclavos a los indios, los cuales en segundo plano pues están siendo obligados a trabajar. Esta es la idea que está en el indigenismo viva, pues prácticamente desde el 1800 hasta el día de hoy. Un detalle, el quinto centenario, por ejemplo, se iba a celebrar y la UNESCO y la ONU lo iban a celebrar y las cuestiones del indigenismo consiguieron que se eliminara de la agenda. Y lo que al final se acabó celebrando fue una cosa tan abstracta como el término encuentro entre culturas. Bueno, 1492 fue cualquier cosa menos un encuentro. En fin, en cualquier caso lo que interesa señalar es que frente a estas ideas, bueno, aquí también se podría argumentar ad hominem. Si toda la culpa es de España, habría que decir, España ya lleva 200 años fuera de América. Luego, no se puede acusar al colonialismo español toda la culpa de lo que está pasando en las repúblicas hispanoamericanas, cuando España ya lleva, ya digo, 200 años fuera de ahí. ¿Qué es lo que está detrás? Detrás está un poco el mito del buen salvaje, la idea de que aquellas etnias americanas y los amerindios vivían en paz hasta que llegaron los españoles. Bueno, si uno, por ejemplo, ve una película extraordinaria, que es la de Apocalipto de Mel Gibson, la película, aunque está trazada en unas coordenadas un poco sui generis, lo que ve es que en todos los sitios pues cuecen habas, por decirlo, que Homo homini lupus es verdad aquí, en América y en cualquier sitio. De hecho, fíjense en esta imagen es del Códice Mendoza. El virrey Mendoza, que es el primer virrey, inmediatamente tiene interés en recopilar aspectos de la historia de los mexicas, de los aztecas que llamamos nosotros. Este códice que hace, por cierto, tiene una historia muy curiosa, porque se pierde en el viaje hasta España y acaba en Londres, y a día de hoy está en Londres. Aquí vemos pues, una de las escenas habituales, que eran los sacrificios humanos. De hecho, no hay que olvidar que si Cortés logra conquistar México, es gracias a la ayuda de los tlaxcaltecas. Es decir, no es tanto porque sea España contra los indios, sino porque es Hernán Cortés aliado con ciertas tribus de indios a los cuales los aztecas les estaban sometiendo, con lo que consiguen liberarse. Es más, durante la emancipación, no hay que olvidar que en las tropas españolas un gran componente eran indios. ¿Por qué? Porque en cierto modo barruntaban que la explotación iba a ser mayor con los criollos y señoritos que querían iniciar un negocio con Inglaterra y poner fábricas y llevarles allí, que con la corona, que todavía protegía algo más sus derechos. Con todo esto, por cierto, todo esto que estoy diciendo, si ustedes ven la última película de Iciar Boyain, también La lluvia, lo ven ahí funcionando a machamartillo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que España fue un imperio generador, no solamente un imperio depredador. Esta idea, por cierto, no es una idea... es una idea que ya está en marcha, es decir, la gran labor que han generado en el principio del manifiesto comunista, hay que recordar que Marx dice pues que los imperios, la gran labor que han realizado en abrir paso a la modernidad, y en otro librito que se llama España, la revolución en España, el propio Marx lo dice en términos elogiosos con respecto al imperio español. Y por cierto, Marx tiene una pequeña semblanza de ese Napoleón de las derrotas, que era como llamaba Bolívar, que deja al padre de la patria venezolana, le deja a la altura, vamos, del betún, prácticamente. ¿Qué es lo que lleva España a América? La hispanidad. ¿Y qué es la hispanidad? Fundamentalmente es la unión de dos ideas. Es la unión de la españolidad, que no hay que entenderlo en un sentido sentimental ni subjetivo, sino en un sentido objetivo, es decir, una serie de instituciones que son transmitidas allí, fundación de ciudades, fundación de universidades, de colegios y el catolicismo. No entendido, o yo por lo menos no lo quiero entender aquí, como que llevásemos una religión verdadera, sino una religión civil cuyas instituciones eran más racionales que las propias instituciones de las religiones supersticiosas que tenían allí. En ese sentido, pues nunca estaría de más comparar con los imperios protestantes, comparar con lo que hace Inglaterra, con lo que hace Holanda, etc. y Francia. Si uno quiere leer bien lo que es Francia, uno debería leer, igual que si
dos libros, a mi juicio, maravillosos, de Alejo Carpentier. Si uno quiere conocer a Colón, debería leer El arpa y la sombra, donde Alejo Carpentier deja, además muy bien documentado, deja al descubridor pues bastante mal. Y si uno quiere ver lo que hizo Francia en América, en Haití, debería leer El siglo de las luces, un libro donde se ve muy bien lo que simbolizó Francia en aquellas zonas. Y luego pues hay algunas escenas de ese libro que merecerían ser analizadas, en el sentido de que dice, por ejemplo, que cuando la libertad llega al Nuevo Mundo llega en forma de guillotina, lo cual es un tema interesante. Entonces, ¿qué hace España? España funda ciudades, funda universidades, colegios. Por cierto, en la conquista de México, de la Nueva España, se funda inmediatamente un colegio. Ese colegio dará origen a la Universidad Pontificia, que es la actual UNAM. Se funda la universidad... La UNAM se funda exactamente en 1551, el mismo año en el cual se funda la Universidad de Lima, que a día de hoy se conoce como Universidad de San Marcos, pero ya mucho antes había fundado la Universidad de Santo Domingo, en 1538. En resumen, ¿qué estaba haciendo España? España estaba haciendo pues la extensión de una cultura. Ahí retomo la idea que he dicho al principio de que las Indias no hay que entenderlas como colonias, sino como virreinatos. ¿Qué estaba haciendo España en América? España hizo lo mismo que Roma había hecho aquí. Romanizar, pues allí transmitir la hispanidad, es decir, en cierto modo es la misma idea. Y aquí retomo ya y empalmo con el tema. ¿Y qué pasaba con la ciencia, con los descubrimientos técnicos y científicos? Una idea habitual que tenemos es que la ciencia es una idea que debemos sobre todo a dos sociólogos, a Max Weber, que en su famoso libro pues viene a situar que el nacimiento de la modernidad y del capitalismo hay que ligarlo a los imperios protestantes, y de un sucesor suyo que es Merton, un sociólogo de la ciencia, el cual pues sostiene que también que hay que ligar el nacimiento de la ciencia fundamentalmente en el caso centrándonos en la figura de Newton, al protestantismo y al anglicanismo, en ningún caso al catolicismo. Bueno, pues lo que voy a intentar rebatir es la idea esa de la ecuación ciencia igual a Europa. Uno podría pues citar un pequeño detalle interesante, que es pues que, por ejemplo, Descartes estudió a los escolásticos españoles con libros que fueron impresos en México, curiosamente. Bueno, entonces, ya digo, la idea que uno tiene es que la ciencia fue algo que se hizo en Europa. ¿Cuál es esa idea? Esa idea está muy bien representada en algunos de los cuadros más famosos cuadros, que son fundamentalmente holandeses e ingleses, la zona de más bullición de la ciencia, entre comillas. Si uno tuviera que señalar en Holanda, pues los cuadros de Vermeer. Aquí tenemos al geógrafo. Y este otro es el astrónomo. Son quizás las dos imágenes de la nueva ciencia en Holanda. Por cierto, el que es el modelo era un científico amigo de Vermeer, que era Leeuwenhoek. Leeuwenhoek fue uno de los primeros microscopistas y el primero que puso al microscopio el semen y encontró unos pequeños hombrecillos, y lo curioso es que llamó a sus amigos y le dijo: mirad, si lo que hay en el semen son figuras como nosotros en pequeñito. Lo curioso es cómo Vermeer y los amigos también pudieron llegar a ver lo mismo, pero en fin, el modelo era Leeuwenhoek. ¿Cuál es la idea que hay en América? Pues los dos cuadros fundamentales, en Inglaterra, son los de White de Derby, que simbolizan lo que sería la ilustración en Inglaterra. Aquí vemos el experimento con un pájaro en una bomba de vacío. Se mete a un pájaro en una bomba de vacío, se extrae el aire, demostrando así que existe el vacío, y el pájaro, obviamente, si no hay aire, muere. Vemos a la niña llorando por el dramatismo de la situación, y lo curioso del caso es que la cara del científico, el experimento, por cierto, es de Boyle, pero la cara del científico que pone White de Derby es la de Newton, o una de las que se atribuye a Newton. Y otro cuadro también de White de Derby es este, el planetario, ¿vale? Enseñando a pues, diversos filósofos naturales cómo funcionaban los cielos, el mecanismo de los cielos. Es decir, tenemos la idea, y estos cuadros pues, han sido muy repetidos, de que la ciencia es un producto típicamente europeo. Bueno, y en España y la Nueva España, ¿qué? Pongo ahí un grabado de Feijóo por una razón. Feijóo tiene una idea en teatro crítico que a mí me interesó mucho. Hablando de Newton, hace una pequeña comparación del siguiente estilo. Si por ejemplo hay un tornado en Londres, lo que no debería uno preguntar es ¿por qué no lo ha habido en España? Lo que uno debería decir es ¿por qué ha habido un tornado en Londres?
En el caso de Newton, de una figura tan genial como el caso de Newton, uno debería decir lo mismo. De la polémica de la ciencia española, que sobre todo se recrudece a partir del siglo XVIII y XVII y XIX y dura hasta el XX, la idea era ¿por qué no hubo un Newton en España? Bueno, es que quizás la pregunta esté mal formulada. La pregunta quizás debería ser ¿por qué sí lo hubo en Inglaterra? Los acontecimientos extraordinarios, si son extraordinarios, lo que uno debe explicar es por qué se han producido en el sitio en el que se han producido, no por qué no se han producido en los demás. Entonces, esto es una cosa que dice Feijóo y tiene su razón. Pero ya digo, me gustaría comenzar, por lo menos desde una perspectiva materialista. Comprendemos que la ciencia procede de las técnicas. Esta idea tampoco es nueva. Galileo, si uno lee el comienzo de los Discursi, Galileo dice que donde él aprendió la mecánica, y la mecánica es la ciencia de las máquinas, es en los arsenales de Venecia, viendo trabajar a los artesanos. Es decir, la ciencia no procede de la filosofía, esa es la tesis que nosotros sostenemos, sino de las técnicas. Entonces, lo primero que deberíamos ver es dónde aparecen representadas las nuevas técnicas y qué técnicas va a implementar el Imperio Español, ¿no? Bueno, el cuadro que aquí es conocido de todos, ¿no? Fundamentalmente, técnicas metalúrgicas. Ahí vemos una representación de la mina de Potosí. Bartolomé de Medina, en el siglo XVI, inventa el método de amalgamación, que será el método fundamental para la extracción de la plata americana. ¿Qué consiste? Pues en realizar el beneficio de la plata mediante mercurio, mediante azogue, calentar y separar. Bartolomé de Medina todavía no estaba muy desarrolladas las técnicas, pero será en el siglo XVII, 1640, cuando se imprime este libro. Este libro es del bachiller Álvaro Alonso Barba, el cual es un químico del siglo XVII. Este libro, por cierto, va a conocer 20 ediciones y se va a editar en Inglaterra hasta durante el siglo XIX. Es decir, la técnica de amalgamación tardó mucho en ser superada tal y como la plantea Álvaro Alonso Barba, y fue la que se usó en todas las minas americanas. De hecho, el azogue venía de las minas de Almadén. Entonces, en la metalurgia, las nuevas técnicas metalúrgicas, España va a suponer ahí un impulso muy importante, un impulso que no se puede olvidar. La extracción de la plata americana es lo que pone en funcionamiento el mercado global y es lo que posibilita luego el capitalismo. Aunque en España la plata pasase más o menos de puntillas, pues hay que decir que eso tiene el influjo de que luego en el resto de Europa posibilita ese desarrollo comercial. Bueno, la obra que está aquí debajo es la de es una especie de copia o censura de un cuadro que está en el Prado. También hay una copia en el Escorial, que es El cambista y su mujer. Pero aquí hay una censura moral. Si ven las manos de los personajes, son manos muy afiladas, muy largas, que lo que quiere transmitir es pues un poco la visión católica de que la usura pues era pecado. Eso contra los metalúrgicos. Por cierto, ¿cuál era el término que usaba Álvaro Alonso Barba para referirse a él? Ensayador metalúrgico. Ensayador es el mismo término que usaba para sí mismo Galileo, curiosamente. Dos ingenieros del siglo de oro me gustaría citar ahora. Uno es conocido por todos, que es Juan Elo Turriano. Este cuadro de Tiziano se interpreta muchas veces, es el cuadro del Caballero del Reloj, se ha interpretado muchas veces como un retrato de Turriano. Era el relojero de Carlos V y es famoso, entre otros inventos que diseña, por un dispositivo para subir el agua contra natura en Toledo. Y el otro es Jerónimo Dayan, del cual no tenemos imagen. Jerónimo Dayan fue inspector general de minas y, curiosamente, diseñó una especie de máquina de vapor antecedente a la de Watt. Y aunque el invento más importante fue el invento que tenemos aquí al lado, que era pues para desaguar en las minas españolas. Bien, otras técnicas que podamos señalar. Pues la de los médicos, cirujanos y matasanos, en las cuales España también va a ser puntera, sobre todo durante el siglo XVI. Este es un cuadro de un discípulo de Caravaggio, que está también en el Prado. Todos los cuadros, a excepción de algunos que he dicho, van a estar en el Prado. Es el cuadro del Sacamuelas. Interesa señalar, en medicina la nómina de personajes y de médicos españoles es tremendo. Andrés Laguna, Juan Valverde de Amusco, Fernando Vallés, Miguel Servet también se le puede incorporar ahí, etcétera, etcétera. Pero quiero señalar los siguientes, ateniéndome a la Nueva España.
El virrey Mendoza, nada más llegar allí, decide aprovechar todos los saberes que tenían los mexicas. ¿Qué hace? En los colegios, en el colegio que dio pie a la UNAM, empiezan a redactar, colaborando frailes e indios, lo que se conoce como el Códice Badiano, que está aquí, en el cual comparan lo que conocen ambos de las hierbas, de las propiedades, y se elabora un códice. Ese códice luego se envía a España. Es muy importante ese códice. Felipe II lo usará en los jardines de Aranjuez. Bueno, el cuadro que está aquí debajo no es de los jardines de Aranjuez, es de los jardines de la Casa de Campo, donde estaba antiguamente la estatua de Felipe III. Interesa señalar que Felipe II, y luego lo continuará, intenta todas las plantas americanas medicinales irlas cultivando. ¿Por qué aparece ahí ese mosquito? Aparece por una historia curiosa que es la de los polvos de la Condesa. El virrey Mendoza, Antonio de Mendoza, fue luego virrey del Perú, ya muy mayor. Le envían luego al Perú. La elección de Mendoza no es extraña. Mendoza había sido virrey en Granada, es decir, conocía perfectamente cómo organizar un territorio que acababa de ser conquistado. La elección de Mendoza para México es natural. Y en el caso del Perú, teniendo en cuenta las guerras que había en el Perú, la situación también era muy natural. Bueno, pues camino al Perú, cruzando la cordillera andina, la mujer de Mendoza enferma. Son fiebres palúdicas. Gracias al trabajo entre frailes y indios, en este caso incas, le dan polvos, los famosos polvos de la Condesa, que lo que eran es fundamentalmente la corteza de la quina, que servía para curar estas. A partir de ahí, la Universidad de Lima, posteriormente, será muy estudiado, y en el siglo XVII pues el estudio de la corteza de la quina será un común. Un catedrático de Lima, Juan de Vega, catedrático de medicina de la Universidad de Lima, a mediados del XVII, dedicaría un tratado enorme a la corteza de la quina. Pero volviendo al XVI, que es en el siglo en el cual estoy intentando reseñar cómo primero se implementan técnicas y luego sobre esas técnicas van a venir las ciencias. Nicolás Monardes. Nicolás Monardes es uno de los grandes médicos afincados en Sevilla, y una de sus grandes obras va a ser Historia de las hierbas medicinales que se traen de nuestras Indias occidentales. Este libro va a conocer también una cantidad de ediciones tremendas, y es uno de los libros pues, que va a abrir a toda Europa pues, una serie de nuevas plantas y de nuevas recetas médicas. Es decir, en medicina había durante todo el siglo XVI un auge enorme en España y en las posiciones españolas. Muy ligada a la medicina, que está? Pues está la alquimia. La alquimia procedía fundamentalmente de los árabes. La alquimia no vamos a entenderla en términos esotéricos, sino todo lo contrario. Era una disciplina fronteriza. Felipe II, en quizás lo que es el gran centro alquímico durante el reinado de Felipe II, que es la Torre de la Botica, el Escorial, pues va a producir destilaciones, etcétera, y luego es conocida la historia pues, de su contratación y luego posterior desengaño pues, de unos supuestos químicos que le habían ofrecido la transmutación de ciertos metales en monedas de oro. Los dos cuadros que aparecen aquí son cuadros que están en el Prado también y representan a los alquimistas. Y con esto, fíjense, llegamos al Escorial. Como los jardines del Escorial, por cierto, un detalle interesante es que Felipe II, antes de morir, hace que le lleven a la Torre de la Botica y se despide allí de todos los monjes que estaban trabajando en las hierbas. Le van a dar un pequeño paseo por todos los huertos y el sanatorio de enfermos, que era lo que era antiguamente, y luego ya, pues, al cabo de, creo que son unas semanas, muere. Es interesante reseñar que, bueno, el sanatorio y todo lo que es la Torre de la Botica, inmediatamente a la muerte de Felipe II, cierra. Fundamentalmente hay un desplazamiento de lo que es el núcleo científico durante el siglo XVI, que va a ser el Escorial. El Escorial, bueno, el cuadro que vemos arriba es el de Luca Giordano, referente a la... va a ser quizás el centro desde el cual va a radiar la ciencia a la Nueva España y fundamentalmente también a lo que van a ser las demás posesiones españolas. El centro tiene que ser obviamente pues, la biblioteca del Escorial, y el hito fundamental es, sin duda, la fundación de la Academia de Matemáticas. Felipe II es el primer rey que funda una academia de matemáticas, bueno, si ponemos entre paréntesis la platónica, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea que intento transmitirles es la siguiente, y es que el imperio precisaba
de juntas de científicos y de ingenieros para la construcción de naves, para la construcción de cañones, para la construcción de fronteras, para el trazado de mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sostenimiento del Imperio Español precisaba de este tipo de personas. El que tenemos aquí es un retrato sacado del retrato de españoles ilustres, es Juan de Herrera. Juan de Herrera, discípulo de Juan Bautista de Toledo, es el primero, el fundador de la Academia de Matemáticas, que primero estaría en el Escorial. A Juan de Herrera, Juan Bautista de Toledo, Pedro Esquivel, que era muy amigo de Arias Montano, les llamaban los matemáticos de Palacio. Posteriormente, en la calle del Turco, les dan un pequeño local. El local de la calle del Turco funcionará como cátedra de matemáticas, en el cual pues habrá grandes hitos. Por ejemplo, se traducirá Juan Cedillo, que será el sucesor de Herrera, traducirá los elementos traducirá la obra de Copérnico al español, traducirá obras de Tartaglia, de Galileo, etcétera, etcétera. Y lo que hacían los matemáticos era leerlas y usarlas. Es decir, por cierto, con respecto a Copérnico hay que decir que en la Universidad de Salamanca, en los estatutos, se enseñaba, quiero decir, al voto de los oyentes. Lo que dicen los estatutos de la Universidad de Salamanca es que se lean las obras de Euclides, Ptolomeo o Copérnico, al voto de los oyentes. Copérnico, aunque luego fuese prohibido a partir sobre todo de la labor propagandística de Galileo, en España se le seguía usando. ¿Cómo? Pues ex hipótesis, es decir, se usaba como una hipótesis que funcionaba bien. De hecho, la reforma del calendario juliano, gregoriano, que la lleva Pedro Chacón, matemático del claustro de Salamanca, usa de Copérnico y de las tablas copernicanas. Interesa señalar que, por ejemplo, Galileo nunca estuvo en el índice. Las obras de Galileo nunca estuvieron en el índice. Feijóo lo dice también. Dice, claro, las obras religiosas es normal que sean censuradas, pero una obra de un hereje que sea científica, las de Newton, Boyle, Galileo, se pueden leer perfectamente. Otra cosa dice es que haya quien quiera leerlas. ¿Por qué he puesto la fachada aquí del Instituto San Isidro? La Academia de Matemáticas, posteriormente, sería, como si dijéramos, esta institución experimentaría una transformación y sería incorporada dentro del Colegio Imperial de los Jesuitas, llevado a cabo pues, este Colegio Imperial gracias al apoyo de Felipe IV y del Conde Duque. En el Colegio Imperial la cátedra de matemáticas se vio muy vigente y con el dinero del Consejo de Indias compraron una cantidad de instrumentos científicos increíble, instrumentos matemáticos del 17. Esa colección, parte está del Museo San Isidro y parte está a día de hoy en el Museo de Ciencia y Tecnología. Y en el Museo de Ciencia y Tecnología, si ustedes van, la mayoría de instrumentos, ballestillas, cuadrantes, astrolabios, todos ponen Instituto San Isidro. No es porque fuese el instituto de secundaria el que los compraba, era por el Colegio Imperial que luego que era el que dio pie. Ya digo, van a salir desde el centro de España una gran colección de matemáticos que se van a expandir por el imperio. La tradición matemática española era conocida, bueno, ahí está Pedro Chacón, y luego está Juan Martínez Silicio, que era obispo primado de Toledo, si no recuerdo mal, y era el preceptor de Felipe II. Y fue el que introdujo, pues tiene un libro, fue profesor en... No, perdón, el que fue profesor en París es Pedro Ciruelo. Pero Silicio creo que también fue profesor en el extranjero y tiene un libro muy famoso de cursos matemáticos en el cual pues fue muy leído en toda su época. El estudio de las matemáticas no era nuevo, quiero decir, venía muy ligado a lo que era el estudio de las 7 artes liberales, que aquí, bueno, como curiosidad, viene representado en el frente de un arcón que está en el Museo del Prado. Es decir, tenemos en el Imperio Español, en general, a partir sobre todo de centros muy localizados, he citado dos, que son los que uno quizás debería recordar, el Escorial y luego el Colegio Imperial, la Academia de Matemáticas. Citaré un tercero que será más importante en América, un poquito más adelante. Se va colando a través de esos matemáticos también la obra de científicos naturales, de filosofía natural, sobre todo a partir del 17. Esta obra, si ustedes han visto la exposición de Rubens reciente en el piano, es pues una de las que forman la serie junto con Bruegel de los sentidos. Si uno mira con un poco la atención, ve un montón de instrumentos científicos. Ve relojes y una esfera celeste a la derecha, coronada con una esfera armilar. Al fondo ven una cajita redonda, eso es un astrolabio. Este es, por ejemplo, la vista. ¿Qué hay en la vista del científico? Pues fíjense qué cantidad de objetos. Una esfera armilar, un montón de compases, por cierto, el compás que está en primer plano,
Aquel de allí es el compás de Galileo. El compás de Galileo era la calculadora de la época. Servía para cambiar cambios de moneda, para calcular disparos de proyectil, para hacer raíces cuadradas, para dibujar. Era un gran invento que hizo Galileo. Luego está un instrumento muy curioso, que es este, que está apoyado en una mesa. Eso es la ballestilla. La ballestilla era el instrumento que usaban para navegar los marinos españoles, aunque no era original español. Y luego aparece Rubens, nos pinta un telescopio. Por cierto, un telescopio que la mayoría de historias de la ciencia no saben catalogar. El telescopio galileano es de, galileano, el de Lippershey, que luego toma Galileo, es de 1611. Este cuadro de Rubens es de 1619, y este telescopio, si uno lo ve, no es el telescopio galileano. El telescopio galileano no tiene, es un telescopio en el que solamente tiene una lente, es un tubo. Este tiene varias lentes colocadas. ¿Cómo es posible que Rubens dibujase este telescopio, si este telescopio, que es lo que se llama un telescopio Kepler, no se construye hasta 1630? La teoría, por lo menos lo que yo sostengo, es que siempre hubo dudas de que un franciscano, el padre Christopher Schneider, o algo así se debe de pronunciar, que es el que descubre las manchas solares junto con Galileo y se pelean por el descubrimiento, dijo en su momento que había construido un telescopio reflector, el que tiene las dos lentes, una cóncava y otra convexa. Es posible quizás que Rubens estuviera representando ese telescopio, que lo viese porque estuviese en la corte de los archiduques en Holanda, alguna copia. Bien, esto llega a la Nueva España. ¿Cuáles son los novohispanos ilustres que hay en ciencia? Pues fijaos, el primero de ellos es el que ocupa la cátedra de Astrología y Matemática en la Pontificia, la Universidad Real y Pontificia, lo que es la UNAM. Es Fray Diego Rodríguez. Introdujo los logaritmos en América, divulgó los avances de la ciencia moderna, construyó ingenios como relojes precisos, es decir, realizó una labor muy importante, que fundamentalmente fue también formativa. La mayoría de científicos que luego van a ir al Virreinato del Perú estaban formados en la Universidad Pontificia, en México. El siguiente, que le sustituye en la cátedra, es Carlos de Sigüenza y Góngora. Le ocupó mucho tiempo después. Carlos de Sigüenza y Góngora tiene una cosa curiosa, y es que fue un gran defensor de Copérnico, de Beaire. En América quizás no había tanta censura como pudiese haber en la península, y la defensa de los nuevos filósofos de la nueva ciencia pues era ciertamente quizás más sencilla que aquí. Y tiene una curiosidad: hubo un tiempo en el cual se agostaron la mayoría de cosechas y se construyó una especie de microscopio, porque cundió la idea de que era un castigo divino, etcétera, etcétera, y poniendo al microscopio pues el trigo que se había agostado, vio que era un pequeño insecto, casi microscópico, el que se estaba comiendo las cosechas. Y otro sustituto, aquí tiene, por cierto, era descendiente de Góngora, nuestro poeta. No recuerdo muy bien el parentesco, pero sí que sé que eran familia. Y luego pues tenemos durante el siglo XVIII a la que sería la primera astrónoma, que es Francisca Gonzaga del Castillo. Es decir, vemos cómo en la Nueva España, pues el mismo sistema que había en la península, universidades con cátedras, y a partir de las cátedras se iban creando diversas instituciones asociadas. Vamos con la más importante, a mi juicio. Para retomarla, quiero enseñarles un cuadro que a mí me encanta del Prado, que es Las ciencias y las artes de David Stalbert. Este cuadro es una apología, casi resume todo lo que yo les pueda contar en esta hora. Es la defensa de que en los países católicos también hay ciencia y arte. Lo que están viendo los personajes es un gabinete, es lo que les decía un poco al principio. Uno no puede imaginarse el lugar de trabajo de un científico de la época como un laboratorio. Era esto, un gabinete, con un montón de cosas exóticas, de coleccionismo, etc. Y lo que están viendo los personajes fundamentales es lo siguiente: en el centro están viendo pues la destrucción en Holanda de obras de arte por parte de los protestantes. Es decir, lo que constituye el cuadro es una apología de que en los países católicos hay cultura. Por cierto, este cuadro tiene una cosa interesante, y es que este pequeño objeto que está aquí es es el primer barómetro que aparece pintado. El barómetro necesitaba para su construcción de la bomba de vacío, y se construye aproximadamente 1645, son los primeros experimentos de Pascal. El primer barómetro, que es el de Torricelli, si no recuerdo mal, es de 1649. Este cuadro es de 1650. 42 42 el de
Torricelli. Pues entonces, bueno, el cuadro este está fechado por el 50 según el Prado. Lo curioso es que si uno apoya esta imagen, ve que es una especie de protobarómetro y que están ahí discutiendo porque se ve un líquido que está ahí cambiado. Y hay una especie de flechita que debe marcar pues la presión, supuestamente. Pero me interesa centrarme, y ya con eso ya hemos pasado el ecuador de la charla, en una escena del cuadro. Una escena que el propio Stalben repitió en otro cuadro más grande, que es esta. Este cuadro es la escena inferior derecha. Se llama, no está expuesto en el Prado, el geógrafo y el naturalista. Bueno, esta es la gran aportación a mi juicio en las dos ciencias, la geografía y la historia natural, en la cual España va a ser quizás el precedente necesario para el desarrollo de la revolución científica. Bien, ¿cuál es el centro? El núcleo hay que considerar lo que es la casa de contratación. Por cierto, la casa de contratación no tiene habitualmente la idea de que era una especie como de sede de comerciantes, y todo lo contrario, es decir, la casa de contratación tenía potestad para dar el título de la carrera de Indias, licenciado en la carrera de Indias. Y hay un detalle curioso: las relaciones geográficas de la casa de contratación serán el modelo que tome luego la Royal Society para sus transacciones filosóficas, para los artículos científicos. Es decir, la Royal Society va a tomar el sistema de que cada persona que haya descubierto algo tenga que informar de vuelta a la península, lo va a tomar como modelo científico, y se ha tomado de la casa de contratación. En la casa de contratación había varios cosmógrafos, entre ellos había un cosmógrafo mayor, que era el que tenía derecho para corregir las tablas y hacer instrumentos. Y luego, cuando alguien quería tener la carrera de piloto, pues tenía que recibir allí durante un año aproximadamente una serie de cursos que incluían la lectura de Euclides y la lectura de lo que se llamaban los regimientos de navegación, que eran pues una especie de compendios de la esfera, en el cual pues había un poco de geometría, un poquito de astronomía, y lo que enseñaban al piloto era cómo orientarse en el mar y cómo trazar mapas. Los tres grandes núcleos científicos, ya digo, del imperio, sobre todo en el siglo XVI y XVII, van a ser esos: el Escorial, el Colegio Imperial en el XVII, la Academia de Matemáticas en el XVI y la Casa de Contratación fundamentalmente. El modelo de la Casa de Contratación se va a difundir. En Perú, por ejemplo, había también cátedras de cosmografía y había un cosmógrafo mayor. Ese cosmógrafo mayor se encargaba de hacer los instrumentos, sobre todo a principios a finales de la segunda mitad del siglo ya, el XVI ya estaba puesto, para hacer instrumentos sobre todo de cara a la exploración de exploraciones del Pacífico y hacer mapas. Bueno, aquí estoy pensando en las expediciones de Quirós, la anterior de Mendaña a las Marquesas, etcétera, etcétera. Es decir, la estructura de la casa de contratación a menor escala se va a copiar tanto en México como en Perú, y allí va a haber también cátedras de cosmografía y algún cosmógrafo mayor. Por cierto, ¿qué hacía un cosmógrafo mayor? Pues lo primero que hacía era traducir libros. Rodrigo Zamorano, que fue uno de los grandes cosmógrafos, tradujo al español los 6 primeros libros de la geometría de Euclides. Digo al español, porque aunque ahora tenemos la manía de decir castellano, en la época decían español. Si ustedes leen, dice, los 6 libros primeros de la geometría de Euclides, traducidos en lengua española por Rodrigo Zamorano, astrólogo y matemático, y catedrático de cosmografía por su majestad en la Casa de la Contratación de Sevilla. En lengua española, quiero decir, la mayoría de libros de aquella época también se decía lengua castellana, pero el término de lengua española o español para referirse a nuestro idioma, pues ya era algo común, es decir, no es un invento franquista. ¿Cuáles van a ser fundamentalmente los dos cosmógrafos más importantes? Pues mirad, Martín Cortés y Pedro de Medina. Sus dos regimientos de navegación van a conocer multitud de ediciones. El de Martín Cortés, bueno, sus libros se van a llamar, el de Martín Cortés se llama Arte de Navegar, y el de Pedro de Medina, La Esfera y el Arte de Navegar. Van a ser editados continuamente en España, en Holanda, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Es decir, Europa aprende a navegar en los libros de los españoles y de los portugueses. Aquí vemos pues a la izquierda, pues en su pueblo natal, en Bujaraloz, pues una especie de azulejos que tienen dedicados a Martín Cortés, y a la derecha es un cuadro en el museo, que está en el Museo Naval. Este es pues una lámina del libro de Pedro Medina, ¿vale? que explicaba cómo calcular la altura del Sol usando el astrolabio.
Pero quizás hay un caso más curioso, que es el que fue cosmógrafo real de la Academia de Matemáticas, el padre García de Céspedes. García de Céspedes escribe un regimiento de navegación, que es el que está a la izquierda, este regimiento de navegación usa Copérnico para calcular, hacer todos los cálculos. El problema era el siguiente: los marinos notaban que la aguja de marear, la brújula, se desviaba un poquito en ciertas latitudes y había que corregir eso. El primero que hace teorías sobre eso, teorías magnéticas, por cierto, es García de Céspedes, que recopila ahí ciertas teorías, y para hacer cálculos, para guiarse por las estrellas y no tanto por la aguja de marear, usa a Copérnico. Fíjense qué curioso, el lema que usa para su regimiento de navegación, que fue quizás la obra sumum de la cosmografía española, es el plus ultra. ¿Qué se ve en el plus ultra? Pues unas naves navegando allí y ampliando el mundo, ¿no? El libro que hay a la derecha es de Bacon. Es el libro que se suele tomar como punto de partida de la revolución científica. Es la Instauratio Magna, no, el Restitutio Magna, o la gran institución. La idea que toma Bacon es la siguiente. En este libro lo que plantea Bacon es una utopía en la cual básicamente se profetiza el advenimiento de una nueva ciencia. En cierto modo lo que estaba ahí haciendo Bacon pues era anticipar que luego iba a venir Newton, pero en fin, qué curioso. Esto es un plagio. El libro de García de Céspedes es mucho anterior, es bastante anterior y se tiene constancia de que Bacon lo había leído porque lo cita en otras obras, y la portada ya ven, curiosamente son las columnas de Hércules y un barco. Bueno, lo que ha quitado, se agradece el detalle, es el escudo de la monarquía hispánica, claro, eso pues Bacon lo quita. Me gustaría, al revés, a tenor de esto, señalar que quizás la gran gesta española en ese sentido pues es la circunnavegación, obviamente, de Magallanes y Elcano. Y en ese sentido me gustaría pues comentar dos citas. Una de ellas es del padre Acosta. El padre Acosta, José de Acosta, que es uno de los grandes historiadores naturales del siglo XVI, que luego le mencionaré porque hará una expedición en Nueva España, dice: ¿quién dirá que la nao Victoria, digna, cierto, de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo, y no menos de aquel tan vano vacío y caos infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra? Pues dio vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano. ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre? Pues la pudo medir. Sí, solemos muchas veces pasar de puntillas sobre que el propio viaje de circunnavegación a la Tierra tiene un contenido propiamente científico y de primer término, en el sentido de que es lo que va a posibilitar la revolución científica, la teoría de la esfera. En ese sentido, lo dice un poquito más clarito Juan Valera, ya sumergido en el siglo XIX, en plena polémica sobre la ciencia española. Dice: antes de que vinieran Copérnico, Galileo, Kepler y Newton a magnificar teóricamente el concepto de la creación, era menester ensanchar y completar la idea del globo que habitamos. Esta misión heroica tocó a los españoles y portugueses. Si la ciencia moderna, si la moderna filosofía hubieran de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su Novum Organum, ni el día en que salió a la luz el método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Con esto, pues lo que quiero reivindicar, ya digo, es este papel de la cosmografía española y de la geografía como ciencias que estuvieron a la base de la revolución científica. Las expediciones científicas fueron muchas. Por cierto, aquí vemos a Carlos III estudiando botánica. Fundamentalmente, en el siglo XVI, ya no me voy a detener mucho, la de Bernardino de Sahagún. Por cierto, Bernardino de Sahagún también recopila, fue quizás uno de los primeros etnógrafos, se podría decir, en el sentido de que recopila muchísima información de las culturas mexicas. Francisco Hernández, que era protomédico de Felipe II, y Felipe II le envía en expedición a la Nueva España para que recopile información botánica. Y quizás, por supuesto, la de José de Acosta. Por cierto, un José de Acosta que estudiando las especies naturales, en cierto modo se puede decir que hasta anticipa a Darwin, porque se da cuenta de que el fijismo no encaja. Él conoce bien las especies de España y comparándolas con las de allí empieza a plantear que puede haber ciertas relaciones de evolución. El propio Darwin, no sé, creo que lo llega en algún momento luego a reconocer, que pues era en cierto modo un pre-darwiniano.
En el siglo XVII es cierto, los problemas de decadencia socioeconómica pues van a imposibilitar la realización de muchas expediciones científicas. Pero me gustaría, y con esto ya voy a ir acabando, señalar que durante el siglo XVIII la ciencia española, gracias primero a lo que se llaman los novatores, pues Juan de Caramuel, que fue quizás el Leibniz español, y luego pues una serie grande de matemáticas, Antonio Hugo de Moric, es decir, bueno, una lista muy grande de científicos. Ninguno era una gran figura como Newton, pero todos sí que de cierto modo empiezan a sumar, y sí que no hubo tampoco ese muro entre España, como muchas veces se quiere pintar, y Europa. Durante el siglo XVIII, ya digo, la ciencia española rondó a una gran altura y muchas veces no se estimula o no se pone esto de suficiente relieve. ¿Cuáles son las tres grandes expediciones que uno podría señalar? La expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa para medir un grado de meridiano al Perú, a Quito. La de Alejandro de Malaspina, que ya ha comentado antes Pedro, y la que quizás voy a detener un poquito más. Una que, fíjense por la fecha, coincide casi con el momento de explosión del Imperio Español, y que es la expedición de Balmis, por la vacuna de la viruela. Bueno, aquí tenemos a Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández, José de la Costa, Jorge Juan, Malaspina y aquí a Balmis. Veamos la ruta de Balmis. Fíjense, quizás es una de las primeras expediciones filantrópicas, planteada en un momento en el cual uno podría decir que el Imperio Español estaba en decadencia. Yo creo que eso es una idea que también habría que contextualizar muchísimo. Carlos IV financia una expedición en la cual lo que se quiere hacer es vacunar contra la viruela a los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Por decirlo en términos de la Constitución de Cádiz. El problema era cómo mantener el principio activo de la vacuna vivo en el viaje. Pues lo que se le acaba ocurriendo a Balmis, bueno, y el otro médico mallorquín, creo que era que iba con él, Salvani, es inocular la vacuna en niños huérfanos. Y entonces, cuando el niño enfermaba, le daban una dosis mayor. E iban así jugando, iban inoculándola a los chicos. Fueron los propios niños huérfanos los que llevaron el principio activo en su sangre vivo. Una vez llegados a América, se puede extraer, y Balmis y Salvani se separan. Salvani se dirige al Virreinato del Perú a realizar las vacunaciones, y Balmis pues vacuna todo lo que es la zona de la Nueva España. Y, no contento con eso, en Acapulco se embarca y realiza las vacunaciones en Filipinas. Y luego vuelve otra vez cerrando la circunnavegación del mundo. ¿Qué pasó? Bueno, fundamentalmente la ciencia se empieza a popularizar. Aquí tenemos un famoso cuadro de Carnicero, que es una extensión de un globo de Montgolfier. Por cierto, el globo de Montgolfier, en unos años antes ya lo había probado aquí en España Agustín de Betancourt. Es decir, tampoco era algo tan nuevo. Y de hecho, el Louis Plus, que había sido fichado por el conde de Aranda en Francia para que viniese al Real Colegio de Artillería de Segovia a enseñar química, ya había planteado ascensiones para Carlos III, si no recuerdo mal, en el Escorial, en la Plaza del Escorial. Había preparado ya alguna ascensión, no tripulada, es cierto, pero en cierto modo eran cosas conocidas, que aquí vemos retratadas por Carnicero. Y en América, pues recogiendo un poco lo que dice Humboldt en ese libro, otra cita que dice un poco más adelante es, en referencia a México, dice: ninguna ciudad del nuevo continente presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como México. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención de, por cierto, el cuadro también está en Berlín, que dice Humboldt después de haber pedido permiso a sus majestades, él puede embarcarse y recorrer parte de la Nueva España y luego pues recorrer parte de la cuenca del Amazonas, si no recuerdo mal. Se refiere a la Real Academia de San Carlos, donde los españoles habían hecho, y novohispanos, más bien, mejor dicho, habían hecho una cosa muy curiosa, y era Carlos III, cuando había sido rey de Nápoles, que por cierto es el que descubre Pompeya y Herculano, otro detalle que también había que decir, y el gusto por la arqueología lo toma luego Godoy, un poco lo que ha dicho Pedro. Es interesante porque había mandado a hacer copias de muchas estatuas que estaban en el Vaticano, entre ellas el Laoconte y el Apolo de Belvedere. Y esas copias las envía a México. Y en México se exponen esas copias al lado de esculturas amerindias. Es decir,
lo cual a mí me parece algo sorprendente. Quiero decir, ahora eso que podría ser un museo casi hasta posmoderno, ¿no?, de ir mezclando en un lado esculturas clásicas de aquí y de allá, pues estaba en México a finales del siglo XVIII. ¿Qué resumen se puede hacer? Bueno, es cierto, en 1810, 1812, como estalla el Imperio Español, pues las cuestiones que todos ustedes saben, las guerras de la independencia, el vacío de poder, pues en cierto modo tampoco sorprende. El propio conde de Aranda y Floridablanca ya habían planeado el caso en una instrucción secreta de que quizás conviniese dar independencia a los virreinatos americanos y enviar a algún hijo a gobernar. En cierto modo esta es la tesis de Sepúlveda, de que mientras las naciones americanas fuesen naciones serviles, había que ayudarlas a madurar, y que cuando madurasen, pues era natural que España les diese la independencia. En cierto modo eso pasó, lógicamente, como es natural, de una forma traumática, pero en cierto modo ya estaba ahí contenido. Si uno tiene que coger una idea, es que la ciencia del siglo XVI española no tenía nada que envidiar, pero nada, a la ciencia de los demás países. Es más, quizá fuese al revés. Quizá fuese al revés. La geografía, la cosmografía, la metalurgia son los tres puntales de la ciencia española del XVI. Ahora bien, la ciencia del siglo XVII, que efectivamente es cuando se desarrolla la revolución científica, pues coincide en España con un momento de profundo estancamiento y decadencia, que solamente se supera a partir del reinado de Carlos II. Ojo, cuando digo a partir, quiero decir que ya a partir de 1685 España vuelve demográficamente y económicamente se nota un cierto levantamiento. Es decir, la idea de que es con los Borbones es una construcción ideológica hecha por la nueva dinastía. En cualquier caso, ese paréntesis del XVII no tiene que ocultar que durante el siglo XVIII la ciencia española tuvo un gran esfuerzo y una gran altura, y que fueron truncados, es cierto, por la guerra de la independencia y la guerra de la emancipación. Aquí al lado, el gran esfuerzo fue quizás lo que se llamó la Colina de las Ciencias, que incorporaba el palacio construido por Juan de Villanueva, que a día de hoy es el Museo del Prado, y que iba a ser la Academia de Ciencias, y al mismo tiempo iba a ser Gabinete de Historia Natural y Laboratorios Químicos. Enfrente iba a estar el Real Jardín Botánico, un poquito más detrás el Observatorio Astronómico, lo que hoy es el Reina Sofía iba a ser el Hospital General de Cirugía. Es decir, había un esfuerzo, y luego estaba el gabinete de máquinas, con todo el espionaje industrial que había hecho Betancourt fuera, bueno, y también Jorge Juan, pagados y comisionados. Pues la idea era hacer ahí una especie como de núcleo científico, de ciudad científica. Obviamente esto quedó truncado por la guerra de la independencia. De hecho, el famoso telescopio Herschel que había en el Observatorio Astronómico, uno de los mejores telescopios, los soldados franceses lo hicieron astillas y lo usaron para calentarse. Con lo cual la ciencia española quedó muy truncada. De hecho, no hubo una academia de ciencias como tal centralizada hasta ya el siglo XIX, y lo que iba a ser la Academia de Ciencias, que es el Museo del Prado, se convirtió en eso, en un Museo del Prado con Fernando VII. Lo único que ese palacio diseñado por Villanueva como Academia de Ciencias acogió de ciencia fue curiosamente los cuadros que hemos ido viendo. Y volviendo un poquito atrás, me gustaría simplemente ya cerrar con tres testimonios que revelen, volviendo otra vez del problema científico al problema histórico, ¿no?, al problema de filosofía de la historia de la leyenda negra, ¿no? He intentado enseñarles en estas charlas pues cómo la producción científica española fue emanando, y hubo ciertos centros muy importantes en la Nueva España, sobre todo en la propia Ciudad de México, por tomar la referencia de la última cita de Humboldt. Octavio Paz, mexicano, pues tiene una cita muy interesante que ahora leeré. Por cierto, si Hernán Cortés, quizás la biografía más apologética que haya a día de hoy sea la de Juan Miralles, que curiosamente es mexicano, el cual le llega a tildar de inventor de México. Esa idea de inventor de México ya está aquí en Octavio Paz, y es la que quiero leer. Dice: no todo fue un horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa, que en sus grandes trazos todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones, jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir,
sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos probablemente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas. Idea de Octavio Paz que curiosamente también se repite en Pablo Neruda. En Pablo Neruda, en Confieso que he vivido, tiene una cita extraordinaria, bueno, muy poética, pero que recoge un poco también esta idea de España como imperio generador. Dice: qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, tabaco negro, oro, maíz, con un apetito voraz. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, pero a los conquistadores se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron mucho y nos dejaron mucho. Nos dejaron las palabras. De hecho, quizás Gustavo Bueno Sánchez, en una idea interesante que tiene, que en un artículo reciente en el periódico, es que de cara al futuro un buen programa pues sería que primeramente que nos sacudiésemos las leyendas negras, los de esta parte del océano, que los de aquella parte del océano también se las sacudieran, y que quizás la idea es, frente a estos proyectos europeístas, que todos sabemos lo que quiere decir Europa, que quiere decir, en cierto modo es un asinédoque de Francia y Alemania, o incluso peor, de Inglaterra y los imperios protestantes, pues es quizás la idea de hispanizar España. Con esa idea, quizás de hispanizar España, es con la que fundamentalmente me gustaría acabar. De ese traído, pues el instituto donde yo trabajo está hermanado al ser el Instituto Lázaro Cárdenas, está hermanado con México, y la embajada nos envió, le he traído por la que puedan coger, unos pequeños como pósters que tienen varias ilustraciones de cuadros de la pintura de los reinos, de la exposición que estuvo en el Prado sobre el arte novohispano. Pues si luego al acabar quieren coger, pues aquí lo tienen, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, se abre el turno de preguntas y empieza Iván. Bueno, Carlos, perfecto, una maravilla, una conferencia extraordinaria. Espero que se difunda pronto el vídeo y que lo pases en texto, que lo podamos leer con cautela y con espacio, disfrutándolo, y felicidades. Bueno, un par de comentarios por si tú quieres añadir algo a ellos, ¿no? Primero, en relación con Copérnico, me ha parecido que ha venido muy a cuento la cuestión, porque además yo he leído hace poco que Copérnico no solamente es que en España se dio como lectura opcional y luego obligatoria, me parece también incluso, sino que además durante ese tiempo estaba prohibido en la Sorbona, me parece. Pero además Copérnico, en la relación con España, es bastante mayor de lo que parece, no solo porque sea un católico, sino porque estudia en Bolonia, donde España tiene el Colegio de los Españoles desde el siglo XIV, y resulta además que Bolonia es una de las 3 universidades que caen fuera de la prohibición que realiza Felipe II con respecto a los españoles, que tienen, vamos, la prohibición que les hace de ir a estudiar fuera. Es decir, que la conexión es más fuerte de lo que parece, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, volviendo al inicio de tu charla, la relación entre sociedad y técnica y componentes ideológicos, pues otro dato también interesante, y es que con respecto a lo que has dicho de que los indígenas vieron que con la emancipación de los virreinatos con sus independencias se les podía venir encima un problema, ¿no? Pues el problema lo tenemos en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando la modernización de la tecnología del algodón, es decir, la maquinaria que va procesando, esto lo he leído hace poco en un libro de Mumford, provoca una mayor demanda de esclavos, porque claro, había que recoger más algodón en el campo para llevarlo a esas máquinas. Bueno, esos dos temas te dejo ahí un poco por si te apetece decir algo. Bueno, la verdad que lo de Copérnico no lo conocía, lo de la relación que puede haber con el colegio, sí. Bueno, con el colegio de los españoles en Bolonia. Al menos en Bolonia estuvo un tiempo. Bueno, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, uno de los volúmenes de la edición original está en el Escorial.
y allí los matemáticos del Palacio lo usaban en las lecturas. De hecho, ese es el que usa Juan Cedillo, que es el sucesor de Herrera, es el sucesor de García de Céspedes, que era el que había sucedido a Juan de Herrera, para hacer la traducción al español del libro de Copérnico, y lo publica. Y de hecho en España, por ejemplo, los jesuitas, era habitual que en la mayoría de libros de la época, por ejemplo, el fundamental es José de Zaragoza, publicaban libros, se llamaban Esfera, Celeste, Terráquea y Celeste, y exponían todos los modelos, y entre ellos exponían el de Copérnico. De hecho, Juan de Caramuel también tiene en Macesis Bíceps pues varias ilustraciones, y sin ningún problema compara los estos, y al final viene a señalar que el de Copérnico es el que da un mejor comportamiento a las tareas, pero bueno, que para hay que hacer cálculos usemos ese, aunque luego eche marcha atrás. Pero en el fondo, para lo que se está usando científicamente, el cierre ese teológico pues da un poco igual, ciertamente. Y con respecto a lo que me comentas de la esclavitud, pues hombre, decir que efectivamente, yo creo que es curioso, en el caso de la independencia, creo que es de Perú, Perú es el último virreinato, si no recuerdo mal, en separarse de España, y no es casualidad que ahí hubiese una masa indígena muy importante. De hecho, es que era una de las mayores, y de hecho a Perú se lo querían comer las demás naciones, las nuevas naciones hispanoamericanas, por lo cual yo creo que el dato ahí de la masa indígena enfrentada contra el grupo, o sea, que no era, el debate yo creo que tiene que quedar muy claro que no era entre españoles y americanos, sino que era entre los españoles y una serie de clases que también dependían de la corona, obviamente, y también una serie de élites criollas que lo que querían era pues el negocio libre y enriquecerse, lógicamente, y esas presiones fueron los que desencadenaron con violencia. Pero en el caso de Perú pues es curioso eso, que precisamente sea el último virreinato en emanciparse, aquel que tiene quizás un porcentaje de indios más alto. Y de hecho ahora mismo donde el indigenismo más virulencia tienes allí, que es donde más indios hay, lógicamente. Esa contaminación ideológica que han tenido ahora, como son más, pues la han agarrado Bolivia, Ecuador. Pero... Sí. Buenas tardes, gracias Carlos por la charla, muy interesante. Llegó un poco tarde, así que no sé si lo que digo. Pero cuando pusiste los naturalistas, que es el 1557, creo que es el primero, ¿no?, que empieza. Quería ver si te encontraste con el proyecto de Carlos I, creo, del profesor Laguna, ¿no?, que lo manda a Italia a traducir el Dioscórides y a buscar toda la información en botánica, que si tiene Italia, si tiene alguna influencia en esto, me imagino que sí, que es donde está Carlos. Si te encontraste otro detalle cerca de donde estaba Feijó, en Samos, hay un paz allí que habitó el conde de Lucío. Este hombre inventó las tablas logarítmicas que se vinieron usando hasta que se inventó la calculadora. Y también otro proyecto que hay por ahí en Sargaderos, creo que era una de las factorías metalúrgicas más avanzadas de la época. Yo si encontraste alguna referencia en estos estudios, a estas cosas. Lo de Laguna tiene mucha influencia, pero la verdad es que luego no he encontrado conexiones de Laguna con lo que sería el estudio de la botánica hispanoamericana. Es quizás posterior, es más ya durante el reinado de Felipe II, aunque el Códice Badiano se envía a España, creo que es en la década de los 40, ya está listo y se envía, y Monardes lo empieza a estudiar. Cuando se empieza eso a reflejar en las obras es posterior a Laguna. Quizás antes, pues, de la época de Laguna, quizás los más fundamentales pues sean los médicos que bueno, Vesalio, por ejemplo, que era médico de Carlos V, vino a estudiar a Valladolid. En Valladolid había teatros anatómicos y se podían practicar. Las universidades fundamentales en medicina eran Lérida, Valladolid, Salamanca, quizás posterior, y la fundamental la de Cisneros, Alcalá. Alcalá va a tener los grandes médicos. De hecho, Francisco Hernández, que es el de la expedición, estudia en Alcalá. Y de ahí, bueno, pues Alcalá hay más médicos. Nicolás Monardes también es alumno de Alcalá, aunque luego se vaya a trabajar a Sevilla. ¿Son Laguna en Alcalá? Pues no lo sé, la verdad es que no te sé decir. No lo sé. ¿Y los otros autores te encontraste? Pues la verdad que los otros no los conocía. Bueno, yo voy a abundar un poco lo que están preguntando, porque la referencia, por ejemplo, en el caso de, vamos, en la conquista de Filipinas, por ejemplo, ahí Copérnico aparece constantemente, ¿no? Como
referencia, por ejemplo Martín de Rada, que es el agustino que con Urdaneta, Urdaneta es el que descubre el viaje de retorno, ¿no? El tornaviaje, y las tablas que utilizan son las copernicanas, no utilizan, además las viene utilizando desde 20 años atrás. O sea, 20 años atrás estamos diciendo en 1548 se publica de revoluciones de Copérnico, ¿no? Una vez que muere Copérnico, lo plantea como hipótesis y ya muy pegados. Filipinas se conquista en 1665, con lo cual, y ya de atrás viene el uso de las tablas, es decir, recentísimamente tras su publicación la empiezan a utilizar los españoles. O sea, que quiero decir que no es que tardíamente las incorporen, no, es que además son los que las utilizan, porque el Santo Oficio romano está prohibiéndolo en el resto, ¿no? Entonces, y sin embargo, la Inquisición española no las prohíbe, el índice, como dijo, que yo creo que hay que subrayarlo 1000 veces, ¿no? El índice de libros prohibidos que produce la Inquisición española no aparecen ni Copérnico ni Galileo. Esto hay que leerlo en italiano y en otros idiomas porque en español no están publicados, están en latín, pero no en español, los índices de libros prohibidos. También ya se confina a un idioma no español, entonces se desconoce esto. Pero, quiero decir, Martín de Rada, por ejemplo, un personaje muy interesante, es un agustino que acompaña a Urdaneta y con otros dos, y realmente es un personaje muy interesante. Yo creo que, vamos, es una invitación casi a Carlos, que puede medir el alcance mucho mayor que yo, por ejemplo, de lo que pueda suponer este señor, Martín de Rada, que acompaña, vamos, y prácticamente dirige después, o bueno, organiza allí toda la discusión en torno a los derechos de los indios filipinos, etcétera, en discusión con los generales, con los capitanes, digamos, que están dirigiendo las expediciones, ¿no?, en Filipinas. Y después uno observa, vamos, este detalle, ¿no?, de la conquista de Filipinas, como encaja perfectamente con lo que ha dicho Carlos, ¿no? Y después una pregunta de Betancourt. Yo tengo una noticia de Betancourt en San Petersburgo. Betancourt inventó un sistema, ¿no?, de levantamientos de columnas. Creo recordar que es una iglesia de San Petersburgo, la catedral, una iglesia impresionante que es San Petersburgo, que es Santa María de Kazán. Creo que es esa iglesia, no estoy muy seguro. Y allí inventó un sistema, creo que es esa o en otra iglesia, no estoy muy seguro, bueno, a lo mejor Carlos lo sabe más detenidamente. Entonces, de Rusia contratan a este señor, no a un francés ni a un inglés, sino a Betancourt, para un sistema de poleas, un ingenieril, digamos, para levantar unas columnas que eran de una pieza, ¿no? Porque en Rusia, por las cosas, los zares lo hacen a lo bruto, ¿no?, a lo bestia. Y entonces, claro, eran unas piezas de, pues no sé qué material, es un material, creo que es una piedra enorme, son columnas de una pieza, no en bloques como las griegas tradicionales, sino de una pieza. Entonces las tienen que levantar y no hay manera de levantarlas. Entonces este Betancourt lo contratan para establecer este sistema de levantamiento. O sea que quiero decir que si además pues están los precedentes del globos, etcétera, pues un personaje realmente para tener muy en cuenta, ¿no? Y bueno, era esto lo de Betancourt. Bueno, Betancourt, que por cierto era que era canario, si no recuerdo mal. De hecho es que acaba sus días en Rusia. Tras la guerra de independencia, creo que la zarina le contrata, se va allí y trabaja continuamente allí. De hecho creo que hay hasta sellos de la época de la Unión Soviética con la cara de Betancourt, que es una cosa curiosa, que dice que le tiene un poco como apadrinado allí. Y con respecto a lo de la conquista de Filipinas, no conocía lo de Martín de Rada, pero sí que hay otro detalle que conocía, y es que en las sucesivas expediciones que hace Mendaña, las Marquesas y las famosas Islas Salomón, Mendaña, que sale del Callao en la primera y toca un poco la zona, falsea continuamente bueno, era posible medir en la época muy bien la latitud, pero no la longitud. La longitud hasta los relojes de precisión. Este Martín de Rada inventa un sistema de latitud que realmente sorprende a muchos y demás. Entre Toledo y Manila precisamente establece un sistema de Cebú, perdón, porque Manila van después, un sistema de medición de la latitud que realmente lo destaca Urdaneta, por ejemplo, lo celebra muchísimo y de hecho lo llevan a Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, ahí este Martín de Rada tiene mucho. Eso es curioso, lo tomo nota porque eso no lo sabía. Sí. El caso es que el problema de la longitud, que era un verdadero quebradero de cabeza, porque en las exploraciones del Pacífico se solía falsear, se decía que lo que se quería descubrir estaba más cerca de lo que en verdad estaba. Felipe IV, con apoyo del conde duque de Olivares, acaba convocando un concurso internacional
al cual tienen que participar los matemáticos de toda Europa para proporcionar un método para resolver el problema de la longitud. Bueno, se presentan varios métodos y entre ellos concursa, como estaba muy bien pagado, Galileo. Galileo, el método que se le ocurre es observar los satélites de Júpiter. La idea es fundamentalmente la siguiente. Bueno, si estamos en Tierra, yo sé el periodo, como Júpiter tiene varios satélites, puedo medir bien el tiempo que tiene que pasar. Entonces, si me estoy moviendo en el barco y miro los satélites de Júpiter y veo la posición que ha cambiado, puedo echar la cuenta de qué distancia, qué ángulo me he movido. El que juzga eso, curiosamente, es García de Céspedes. García de Céspedes, cuando llega, el concurso se convoca en 1598, si no recuerdo mal. García de Céspedes, que bueno, en la cátedra de matemáticas está casi 30 años, es el encargado de juzgarlo de Galileo. Y claro, ve lo de Galileo, que sí, que es verdad, pero que es impracticable, que en alta mar ponerse a medir con una cierta precisión la posición de los satélites de Júpiter, pues que es impracticable, y al final el premio queda desierto. No sé, perdón, he dicho antes, lo convoca Felipe II, pero luego el premio se estudia durante el reinado de Felipe III y queda al final el premio totalmente desierto. Bueno, y el premio no se consigue resolver. Y de hecho, Quirós, en la primera expedición de Mendaña, bueno, ya sabemos cómo sale, en la segunda él muere de camino, es la famosa expedición que Isabel de Barreto, que me parece que era la mujer, el estrecho de Torres, se descubre, y luego viene Quirós, que continuamente insiste en los memoriales para que le autoricen para una nueva expedición que luego sale como sale. Pero es curioso porque Quirós tiene una cierta fama de buen navegante, pero sin embargo parece ser, por lo que he leído, bueno, los expertos del tema, los memoriales suyos continuamente hay una crítica de que no eran excesivamente científicos, que igualmente mentían las longitudes. Y de hecho hay otra gran crítica que se le hace a Quirós, es, bueno, aparte de que hay errores científicos, es que lo que haces de publicar tus memoriales por toda Europa, eso es divulgar secretos de Estado. Y entonces razón de más para que no digas dónde están las islas de Salomón o dónde está la Terra Australis. Entonces es curioso porque sí que en el Pacífico también hay ahí todo el problema de la cosmografía también está ahí sumergido. Yo quería que a ver si me lo puede aclarar. Si siendo Thomas Jefferson presidente compraron la Luisiana los franceses, ¿no era española? Pues la Luisiana, si no recuerdo mal, fundamentalmente es durante el periodo de independencia, la Luisiana bueno, la parte de la Florida siempre había sido parte española. Durante el periodo de la alianza con Francia, a partir de los Borbones, queda en manos francesas. Pero en una de las guerras, en las cuales creo que es España pierde Menorca, Menorca ya la había perdido, Francia, para que España, que era el aliado menor, no se sienta tan derrotado, le venden la Luisiana. El problema de la Luisiana es que servía de colchón para el desarrollo de Estados Unidos, y entonces Godoy tenía mucho interés, de hecho, en establecerse ahí, porque decía, bueno, para que haya un colchón entre lo que es los nuevos Estados Unidos de América y la Nueva España y México. El problema es que Estados Unidos continuamente va extendiéndose. Entonces, la Luisiana era zona española, pero no estaba muy colonizada. Luego los franceses se hacen con ella, la acaban cediendo a España, pero ciertamente es un regalo casi envenenado, porque teniendo ahí a la nueva nación que se está extendiendo, pues a España le supuso casi más quebraderos de cabeza que... De hecho, hay un libro ahora que han sacado que cuenta la historia de la Luisiana, se llama Banderas Lejanas, me parece, de Pedro Laínez, ¿puede ser? Banderas Lejanas, que cuenta la historia de la Luisiana, y ahí pues es donde yo he leído un poquillo la cosa, y fue un regalo, sí, pero totalmente envenenado, es decir, y España al final pues la tuvo que acabar cediendo y se la volvió a vender a partir de la independencia de México, si no recuerdo mal, la vende a Estados Unidos porque ya no hace nada con esas tierras. O sea, ¿se la vendió España o se la vendió Francia a los Estados Unidos? Francia la da a España y luego España es la que la vende, si no recuerdo mal, a Estados Unidos, una vez ya México se ha independizado. Pero, de hecho, la mayor parte de la Luisiana ya había sido por el Mississippi. De hecho, Estados Unidos, bueno, lo que serían las Estados Unidos, ya se había ido extendiendo y de hecho habían ido bajando, y pese al intento español de que el Mississippi fuese todavía de dominio español, pues ya era prácticamente usado por los americanos, los estadounidenses. Yo no recuerdo también con mucha precisión las referencias, pero sí ahí ocurre una especie de intercambio
en el que España, bueno, Estados Unidos, digamos, chantajea a España con la Luisiana, aparentando, digamos, en la negociación. Esto lo cuenta un libro publicado en 1800 no sé cuánto, ¿no? Las referencias se me pierden, tenía que revisarlas para poder darle con cierta precisión. Pero ahí Estados Unidos le cambia a la Luisiana, que no es suya, por Florida, que tampoco es suya. Entonces Estados Unidos chantajea, digamos, a España, de tal manera que se hace con la Luisiana para no hacerse con la Florida, y España acepta. Digamos, hay un momento ahí de conflicto, pero las referencias las tengo un poquito vagas, pero vamos, algo así hay. Algo así hay. Si quiere el próximo día, pues damos ese detalle. Alfonso. Solamente un pequeño apunte. Estamos hablando de los efectos de la leyenda negra. Evidentemente los efectos de la leyenda negra son tremendos, y gente por aquí que está analizándolos, pero son tremendos aquí y allá, en los dos sitios. Y de alguna manera tenemos tan asumido que contribuimos a que se siga asentando como verdad una cosa que, no por repetida, sigue siendo mentira. ¿Me permites, Alfonso? Cuando dices que gente por aquí se refiere a Iván Vélez, que está sacando muchos textos relativos al tema de la leyenda negra. El tema es que, por ejemplo, cuando explicas ahí, bueno, primero gracias, Carlos, por no estar dentro de los demás, pero bueno, cuando explicas ahí los científicos novohispanos, y has puesto antes como antecedente las teorías de, bueno, que son absolutamente ciertas, de que España, digamos, es el imperio romano de la edad moderna. Cuando dices los científicos novohispanos, los romanos, cuando hablaban de un hispano, no hablaban de un cartaginense o un tarraconense, hablaban de un hispano de la cartaginense o la tarraconense. Entonces deberías hablar de científicos españoles de Nueva España, porque si no le seguimos haciendo el juego a la leyenda negra. Parece como si aquello hubiese sido España, que realmente sí que fue España, y no lo es, y no lo es hasta el punto de que al otro lado del charco prácticamente nadie o casi nadie considera a los reyes españoles como reyes suyos. Los consideran como reyes españoles. Ellos eran los españoles. Ellos. Los 200 años que dices que han tenido tiempo de demostrar que se podrían, son ellos, pero los españoles de allí. Entonces yo creo que habría que empezar a plantarnos, y cuando alguien dice las colonias americanas, decir, no señor, eso no eran colonias eran esta y esta de los imperios, digamos, protestantes. Esto eran, pues, virreinatos o lo que fuese, y yo creo que hay que empezar a plantar de cara a todo el tema de la leyenda negra. De hecho, ahora tengo las dudas de si el término novohispano se usaría en la época o no. Es decir, en la literatura que ahora está, por ejemplo, en esto del peado, el término que usan continuamente en todos los libros es el arte novohispano, para referirse a la Nueva España y a los españoles de allí. Pero tengo mi duda de si el término tendría una cierta solera o... Feijóo habla de españoles americanos, ¿no? Habla de españoles americanos, Feijóo. Son términos interesados en España. Sí, sí. Ellos decían españoles. Españoles americanos, por ejemplo, en Feijóo aparece la expresión... Dicen ahora, bueno, decía latinos, pero eso posterior a épocas. O chicano. Es que hay estos días atrás yo estuve vuelto de Chile hace 4 días. Estaba viendo un partido en televisión. Y ponen partidos de todas partes, de Europa y de América. En un partido jugaban el Milán contra la Sampdoria. Y decía, vamos a hablar de los latinos que hay en este partido. Está Yáñez, que es colombiano, está Pato, que es argentino, que no sea. Término latino. Los italianos no son latinos, y los latinos son ellos. Iván, ¿quieres hacer una puntualización? No, había una persona antes. Sí, por eso lo digo. Vale, pues damos la palabra. Sí, nada, primero de todo sumarme, Carlos, a las felicitaciones que ya te han hecho los demás, que las suscribo totalmente. Y únicamente te quería hacer una pregunta.
por lo que estabas comentando y teniendo en cuenta la dificultad que había en aquel entonces para la difusión de la ciencia con un océano de por medio, ¿se podría más o menos comparar el acceso de un científico X que viviera en los virreinatos americanos, ese acceso a la ciencia, al manejo científico, con el que había en la metrópoli y aquí en la península? Pues es curioso, tenía sus pros y sus contras. Quiero decir, lógicamente a lo mejor no disponía el núcleo de la ciencia en la época era el gabinete. Quizás no había los fondos bibliográficos tan importantes que podía haber aquí, por ejemplo, en una biblioteca del Palacio o en un colegio imperial. Pero sin embargo, ¿qué tenían a cambio? Una mayor libertad. Por ejemplo, muchos libros que no se podían publicar en España, los libreros que hacían los enviaban en el barco a América. Entonces, en el caso de Carlos de Sigüenza y Góngora, disponía en su biblioteca de obras de Copérnico, de Galileo, de Newton, y en la mayoría eran obras que les habían enviado pues de comercio de segunda mano, de comercio pues en mercado negro, vaya. Entonces, es posible que el estar allí permitiese una mayor laxitud, quizás en ciertos accesos a ciertos libros. Ahora, tenía la desventaja de que, lógicamente, los clásicos no los disponían, pero también tenían ahí un mundo que explorar, una serie de cuestiones más importantes. Es decir, con lo cual, quizás tuvieran una cierta mayor margen de maniobra para polemizar. Las polémicas con respecto al copernicanismo en la Universidad de México durante el siglo XVII son muy importantes, y sin embargo quizás son polémicas que aquí en la metrópoli, aunque se usaba Copérnico sin ningún tipo de problema, pues se mantenía como estaba vetado, pues se mantenía el hecho de no defenderlo, usarlo como hipótesis, como suposición, mientras que allí sí que se podía defender también que eso era verdad. Entonces yo creo que pues había un poco pros y contras por las dos partes. Pues, si me permitís una puntualidad. Quizás el hecho de la aparición de los dos focos en Valladolid y en Sevilla, el protestantismo, eso sí, fue lo que hizo en 1558, ocurre eso. En 1559 tiene lugar la pragmática de Felipe II, prohibiendo el estudio fuera, ¿no? Pero curiosamente, el dato yo creo que es interesante, hay más españoles estudiando fuera después de esa pragmática que nunca. O sea que... ¿Iván? Sí, yo otra cosa que me parece muy interesante que has dicho es que antes de que los Borbones accedan al poder, y me parece que sí que es un argumento ideológico, ya España había iniciado un resurgimiento después de la crisis de 1640 y por ahí, ¿no? Bien. Un dato que yo creo que va a favor de lo que tú has dicho. Cuando estalla la Guerra de Sucesión hay hay gente que se pone de un lado, gente de otro, pero dos individuos bastante vinculados a las técnicas son Pedro Bernardo de Villarreal y Berriz, un vasco que tenía un montón de ferrerías y hizo un tratado sobre diques, y Juan de Goyeneche, que es el que le provee de mástiles a sus barcos, es el que domina el comercio de madera en Nuevo Baztán, el que funda, o sea, en el Valle de Baztán, funda Nuevo Baztán, y es donde empieza él a incorporar cuestiones industriales, vamos, al nivel francés. Es el introductor, casi uno de los que introduce este sistema de trabajo en España, ¿no? A otra escala. Entonces, creo que ahí se inicia un despegue, pero que el despegue efectivamente, esa gente estaba ya crecidita, o sea, que toman partido ya son adultos, ¿no? Cuando toman partido o sea, ya formados, vamos. O sea, que, bueno, no lo tengo más. Sí, de hecho, quizás el gran resurgir de la ciencia con los que se llaman los novatores, que era el término de la época usado despectivo para los científicos que durante el reinado de Carlos II pues defendían la nueva ciencia. Tiene un gran partido con Juan José de Austria, cuando es válido, que es el que impulsa la fundación de bastantes academias y tertulias. Es importante, por ejemplo, la Academia de Baltasar Íñigo en Valencia, a la que acudían pues varios matemáticos, que ahora no me acuerdo del nombre. También pues financia la publicación y encarga libros a Isaac Cardoso, el judío que luego se acaba exiliando, en los cuales defiende el atomismo de Gassendi. O sea, que decir que a partir de Juan José de Austria, lo que es la parte de las técnicas, empieza a haber una recepción de lo que había sido la nueva ciencia muy importante. Y no se puede entender, yo creo, el despegue de la ciencia borbónica sin eso. Es decir, no es de repente de la nada aparecen Jorge Juan Malaspina. Ya había, de hecho, por ejemplo, la Regia Sociedad de Medicina y otras ciencias de Sevilla se funda en 1700. Es decir, que entonces esa institución no aparece de la nada, ya tenía que tener seguramente un peso, una serie de memoriales que se habían ajustado, etcétera, etcétera. Un apunte
Bueno, romper una lanza a favor de los Borbones, aunque se estén de moda, que los de antes no eran como los de ahora. Porque con Felipe V tampoco veo que se corte el ascenso ese. De hecho, los ministros que tiene son excepcionales en todo, ilustrados en Europa, en todo el estupendamente de quién se rodea, la reforma. Marqués de la Ensenada manda una expedición a Inglaterra porque ve que los barcos ya son mejores los ingleses, manda ingenieros a espiar, a hacer espionaje industrial. Tenía plena conciencia de que se ponían al día y fundan muchas academias, las academias nacionales, empieza ahí, o sea que no corten, Sí, darían para casa, pero sí. Lo que tiene Felipe V es que sobre todo permite a muchos europeos que vengan a España. Entonces eso va a permitir pues, la formación de aquí de filósofos naturales, etcétera, pues a otro nivel. Es decir, Felipe V en ese sentido pues sí tuvo los primeros Borbones, sobre todo de traer pues de fuera muchísimas mentes brillantes, pues les fichaban. En ese sentido pues sí que tuvo ahí El estancamiento que aquí parecía, pues intentar evitar un poco esa recaída. Y consiguieron en parte. Otras de las técnicas que también vinculadas a la ciencia, que se me ocurrió revisar, pero tampoco es el arte de la guerra, ¿vale? bueno, sí. Científicamente, lo más importante en esa época era defenderse, atacar y pensar, claro, con las poleas, pero poleas de guerra y cañones y bueno, con los reyes católicos y Gonzalo de Córdoba y tal, los tercios fueron muy avanzados en esas técnicas y después digo, si en eso también eran avanzados, Sí, todos. De hecho hay... Los galeones son un ingenio tremendo y cuántos cañones pueden llevar y cuántos caballos transportar. El sistema defensivo de los galeones era un tema importantísimo. Los ingleses hasta que consiguieron romper las líneas tardaron mucho. De hecho, bueno, hay una parte que no he comentado que son los ingenieros navales españoles, que por ejemplo Tomé Cano, creo que era uno de los más famosos, con un famoso libro de cómo construir pues, fortificaciones y luego cómo armar cañones en un barco, etcétera, etcétera. Es decir, que sí que había ahí también una tradición. Un avance respecto. Bueno, aprovechando que estamos hablando del tema de la leyenda negra y en ese sentido el tema del arte de la guerra, también una puntualización. Nuestra leyenda negra llega muchas veces a tal punto que ni siquiera somos capaces de reconocer los grandes éxitos que hemos tenido, los grandes personajes. Y bueno, pues a raíz de lo que he dicho del arte de la guerra y el éxito que tenemos, en el año 1734 se produjo una de las mayores victorias navales españolas, cuando Blas de Lezo, con apenas 4.000 hombres, pudo frenar a toda la armada británica, 100 y pico barcos, 15.000 soldados, pudo defender Cartagena de Indias de esa invasión, pudo repeler la invasión y gracias a eso, bueno, pues prácticamente los territorios españoles pudieron aguantar el envite británico hasta bien entrado hasta comienzos del siglo XIX. Entonces, pues muchas veces ese éxito que es apenas conocido por la historiografía y que, bueno, pues Blas de Lezo también es uno de los más grandes marinos españoles, apenas es reconocido más allá de lugares pues por historiadores o por gente investigadores. Una contradicción sobre eso de Cartagena es que pudo defender porque tenía un sistema de murallas que era una inversión enorme, porque sabían que era un punto vital, tenía el oro de Perú, las materias primas, y la inversión que se hizo ahí 30 años antes es lo que permite que 4.000 echen a 100.000. Eso es un avance técnico y está pensado, eso está calculado por arquitectos, ingenieros y la de Lezo, claro, pero no podrían haberlo hecho sin toda esa inversión y desarrollo. Cartagena de Indias sigue siendo el gran ejemplo de baluarte defensivo colonial, por así decirlo, de toda la América española y de, bueno, pues, en fin. De hecho, bueno, de Blas de Lezo en el Museo Naval está el cuadro ese tan bonito que está él con un ojo tuerto. Es que a los 15 años era manco, tuerto. Bueno, pues ahora, como dice el presidente de esta casa, pasamos al tercer acto de lo que
es el ciclo de conferencias de todos los jueves, de algunos jueves de cada mes, en las que les invitamos a pasar a tomar un vino español, de La Rioja en este caso, y no castellano, sino español, y pues un jamoncito y esas cosas. Muchas gracias por la